bendito por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Dios de gloria, Padre. Mis amados hermanos, Dios los bendiga grande y poderosamente. Amén. La misericordia de nuestro Dios eterno sea sobre cada uno de nosotros. El Señor nos ha regalado hoy una prédica hermosa. Él pone en la casa que Él está construyendo en cada uno de nosotros. O sea, somos casa de Dios. No es que no esté la casa de Dios, sino que Él está fundamentando los cimientos para que nosotros sepamos qué es lo que hemos recibido. Amén. Amén. Nuestra prédica en el día de hoy tiene por nombre Jesucristo, justicia de Dios. Y entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nuestro Dios hizo la creación con un propósito. Con un propósito. Y nuestra historia, cuando el tiempo empezó a manifestarse como lo conocemos, fue a raíz del pecado. El tiempo no existía antes porque Adán vivía en la eternidad. Y por causa del pecado de Adán y Eva, el tiempo se manifestó. ¿Y por qué se manifestó el tiempo? Porque el hombre fue desalojado de la eternidad. Y como el hombre fue alojado de la eternidad, el hombre perdió, pues no todos, sino la gran mayoría de los privilegios que tenía, sobre todo los privilegios espirituales, que son los que fundamentan en nuestra vida la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y por causa de la justicia de Dios, es que estamos nosotros aquí. Porque por causa de la justicia de Dios, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Porque por la justicia de Dios, el pecado no puede morar en la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios consume el pecado. Fue por el propio bien de Adán y Eva que tenían que salir del huerto del Edén, para que no fueran consumidos, para que no fueran destruidos. Damos gracias a nuestro Dios. Jesucristo, justicia de Dios. En Hechos 17, del 24 al 31, Dios nos enseña. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios,
No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Damos gloria y honra a nuestro Dios. ¿Quién es aquel varón que juzgará la tierra? Jesús de Nazaret, el justo juez, el que no juzgará según las apariencias, según lo que vea o según lo que oiga, porque Él lo ve todo. Y cada uno va a recibir el pago conforme a sus obras. La palabra de Dios, mis amados, nos enseña que Dios manifestó la justicia en nuestro Señor Jesucristo. Porque antes la justicia estaba determinada en ojo por ojo y diente por diente. El que robaba, le cortaban una mano. El que mataba, era matado. Pero ahora vamos a ver que la misericordia de Dios es tan grande, porque es que Dios es bueno. La justicia de Dios, mis amados hermanos, rodea toda la tierra. Toda la tierra. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cuándo perdona la iniquidad y la rebelión, mis hermanos? Cuando una persona se arrepiente de lo que ha hecho. Allí Dios perdona. Y arrepentirse no solo es quedar con un cargo de conciencia, no, es no volverlo a hacer. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, el que no se arrepiente, paga. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Número 14 del 18 al 19. Él perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, es decir, desde que salimos del mundo hasta aquí, Dios nos perdonó cuando llegamos a Cristo y nos sigue perdonando en nuestro recorrido hasta aquí. Porque de alguna u otra manera le fallamos a Dios. Porque no todo lo que hacemos, aún estando en los caminos de Dios, para muchos, no todo lo que hacemos le agrada a Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, nos ha enseñado a conocerlo y nos ha enseñado la forma correcta de caminar con Él. Por ese camino que Él trazó para que nosotros caminemos por Él desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo fuera creado. Él ya nos conocía. Y Él trazó un camino de bendición, de abundancia, de prosperidad, de vida, de gozo, de salud, de bienestar. Es el camino que nosotros solo podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él manda que todo hombre se arrepienta, porque Él ha visitado la tierra y nos ha traído promesas de paz, de libertad y de salvación. Porque Dios es justo, mis amados. Todos sus caminos son justos, son rectos, son derechos. En Él no hay camino torcido. En Él no hay camino torcido.
Él guarda la justicia y el derecho porque en Él nunca hubo pecado. Nunca hubo pecado. Dios es el autor de la justicia, mis amados. Y la justicia se manifestó en la persona de Jesús. Por eso damos alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Romanos, del 3, busquemos Romanos. Pero ahora la ley, libro de Romanos 3, del 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es decir, en creer en Jesús. Ya ahí los hombres y las mujeres de Dios somos declarados justos. No es porque no hayamos robado, ni porque hayamos matado, ni porque hayamos codiciado los bienes ajenos. No, antes se reconocía justo a la persona que podía cumplir la ley. Pero ahora la justicia de Dios se manifiesta por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un justo solo es reconocido por justo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir, mis amados, que no importa lo que un hombre haya hecho antes de llegar a Cristo, Dios lo perdona. Solo que caminando en Cristo hay cosas que ya no se pueden hacer. Porque caminando en Cristo, una de las cosas que todo hombre y mujer de Dios debe hacer es apartarse del pecado. Claro que cada hombre y cada mujer de Dios tiene sus luchas personales. Muchos tienen ataduras y Dios entiende eso. Pero Él ve la intención del corazón, que ese hombre y esa mujer de Dios se están esforzando por no caer en la malicia del pecado y luchan contra sus ataduras todo el tiempo. Y Dios lo ve eso. Y Dios ve eso. Y todas esas ataduras, en su momento Dios las va a quitar. Porque Él va trayendo la liberación en cada uno de sus hijos. Porque para eso Dios ha dado el dominio propio. Yo pienso que la liberación más grande que un hombre y una mujer pueden tener en Cristo Jesús es el dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando a una persona se le presenta la tentación del pecado al frente, tiene la capacidad de decir, ya, yo no puedo hacer esto, porque no le agrada a Dios. Y si lo hace voluntariamente, pues a Jesucristo no lo puede crucificar por segunda vez. El asunto es, mis amados, que cuando estamos caminando en Cristo, la misericordia de Dios se derrama. Tanto que Él nunca desprecia a un corazón contrito y humillado. Porque solo somos perfectos cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, sumergidos en Él. Solo allí somos perfectos. Cuando uno se sale de allí, uno hace las de uno. Hace sus propios pensamientos, hace sus propios deseos y lo que uno en sus emociones quiere hacer.
La perfección solo está en Cristo Jesús. Pero Él quiere, mis amados, que nosotros aprendamos a caminar con Él en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. En Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el que justifica. En Él, mis amados, nosotros somos justificados por su sangre, por la sangre derramada en la cruz. ¿Cuándo empieza a obrar la sangre para que seamos justificados? Cuando nosotros le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos. Allí somos justificados. Cuando la mujer adúltera se presentó o la llevaron ahí ante Cristo para apedrearla, ya la mujer adúltera estaba avergonzada porque a ella la cogieron en el delito. Y así como cogieron a la mujer adúltera, ¿por qué no llevaron también al hombre que estaba con ella? También es un pecador. También es un pecador. Pero eso solo pasa pues cuando las comunidades son religiosas, que nomás señalan es para donde les conviene. La mujer adúltera ya estaba arrepentida y Jesucristo lo vio en su corazón. Y por eso fue que les dijo, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Eso es la justicia de Dios, mis hermanos. La gracia de Dios se hizo carne y su justicia se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Porque delante de la presencia de Dios se desnuda todo corazón. Ahí no hay forma de engañarlo. No hay forma de engañarlo, no hay forma de esconderse delante de Él. Por eso le dice a él, a la mujer adúltera, mujer, cuando todos los que la acusaban se fueron, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y él le dijo, ni yo tampoco te acuso. Vete en paz y no peques más. Es que eso es la misericordia de Dios. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso en este tiempo todavía, mis amados, se predica. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya casi no se oye, pero se debería escuchar en las calles. Yo le pido al Señor que cuando Él nos saque a las calles, esta sea una de nuestros predicamentos. Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Otro predicamento que le pido al Señor que me permita predicarlo es gritar a coro y a voz viva con todo lo que Dios ponga para que caminemos las calles de esta ciudad Santiago de Cali, evangelizando por las calles. Cristo vive. Y con coro, Cristo vive. La justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Usted es justo? Es porque cree en Jesucristo. En este tiempo ya es así. Si no cree en Jesucristo, usted no es justo. Usted no es justo. Usted no es justo, porque usted no va a poder cumplir la ley.
Dice el Señor que aún los justos, cuando Él habla de los justos, habla de los justos que se creen justos en el mundo. No está hablando de los hijos de Dios. Que un justo con dificultad se salva, pero Él no está hablando de los justos del reino. Porque los justos del reino son los que han creído en Él y han sido fieles a Él. Esos son los justos del reino. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y esa fe tiene que alcanzarle hasta el final de sus días. No que por las circunstancias se vaya uno a torcer y a desviar el camino. No. Abraham creyó, mis amados, le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia a Abraham. Por eso nosotros, por la fe en Jesucristo, nos consideran hijos de Abraham. Dice el libro de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Es que nosotros por la fe podemos hacer lo que nos dé la gana. No. Más adelante vamos a ver. El libro de Romanos capítulo 10 nos enseña algo muy importante. Pero la justicia que es por la fe dice así. Para nosotros poder declarar siempre nuestra justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por eso dice la Escritura que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios es tan bueno, mis amados. Dios es maravillosamente bueno. El libro de Romanos dice, ahora pues, decíamos que por la fe entonces somos justificados por la fe. No importa lo que hagamos de aquí en adelante, pues sí importa. Porque nosotros tenemos que mostrar nuestra fe con obras. ¿Cuáles son las obras? Los frutos de justicia. Frutos de justicia. En cada uno de nosotros. Esas obras son los que van a hablar por nosotros. Los que nos van a permitir ser justificados delante de nuestro Dios. Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí saltó al 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Dice el libro de Isaías 58:8. Deja que tu justicia ande delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Tu justicia ande delante de ti. Tus buenas obras.
Mis amados, aquí en la iglesia, en las iglesias del Señor, Dios ha dado un regalo hermoso a sus hijos, que es el pan de los hijos, que es la liberación. La liberación es la que va a librar a los hombres de la influencia del enemigo en la vida de cada uno de nosotros. La liberación. Y cuando la liberación se lleva a cabo, mis amados, lo ideal es que un hombre, una mujer de Dios no vuelva a caer en lo mismo. Porque la palabra de Dios dice de que el enemigo, el espíritu inmundo, cuando sale del cuerpo, él llega a los lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Y entonces regresa al lugar de donde salió, de su casa, de cada hombre, y encuentra la casa limpia y ordenada y vacía. ¿Y por qué vacía? Porque esa casa que está limpia y ordenada debería estar llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo. Pero ese hombre, esa mujer de Dios no se preocupó por mantenerla llena. No se preocupó por mantener su casa llena. Entonces el enemigo viene a hacer ruina. Mire, dice el Señor que deja que tu justicia ande delante de ti. La justicia de Dios es que Cristo Jesús vaya delante de cada uno de nosotros. A mí me tocó, el Señor me llevó a hacer una liberación a una persona que tiene llamados proféticos. Ella ministra en la profecía. En ella la profecía fluye de una manera tan natural. Y ella ministraba a sus vecinos que no eran convertidos a Dios. No eran convertidos a Dios. Ella pudo haber usado la profecía para acercar esas almas a Cristo y no lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Vendió la profecía porque ella cobraba por hacer eso. Porque cuando ella daba la profecía le decía a una persona, tú estás enferma por esto, no lo hagas más. Y oraba por esas personas y las personas se sanaban. Hay una persona tenía una condición espiritual, una atadura, ella oraba por esa persona y era libre. Ella sometía a los espíritus que estaban en las personas. Pero esas personas no eran de la iglesia. Y esas personas le daban a ella. Y ella recibía. Y parece ser que hasta precio ponía por el servicio. Por esas condiciones, el enemigo la quería matar. Es que el enemigo quiere matarnos a todos los que estamos en los caminos de Dios, mis hermanos. El enemigo siempre quiere matarnos, pero no lo puede hacer porque Dios no se lo permite. Antes, cuando estábamos en el mundo, le pertenecíamos a Él y ya estábamos condenados a muerte. Pero cuando llegamos a Cristo, la vida vino a nosotros. Y Él ahora quiere arrebatarnos esa vida. Y por eso el enemigo busca excusa, cualquier motivo, por pequeño que sea, va a ser una excusa del diablo para matar a los hijos de Dios. Dios ha establecido su tribunal en el cielo, sus tribunales en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que juzga. Le dio a nuestro Señor Jesucristo dominio, poder y autoridad. Y es Cristo Jesús el que decide quién vive y quién muere. Hay un tribunal celestial. Pero resulta que cuando el enemigo decide matar a esta hija de Dios porque estaba vendiendo la profecía, quiere decir que él también dio sentencia. Entonces nos está mostrando aquí la Escritura implícitamente que hay un tribunal de las tinieblas también.
donde el enemigo es juez y es verdugo. El juez, el fiscal, el acusador y el verdugo, él es todo, él toma sentencia y dice, no, ella tiene que morir porque estaba vendiendo la profecía. Entonces esta liberación de esta persona, mis hermanos, para librarla de la muerte, se hizo de una forma increíble. Porque la liberación no era exactamente para ella, sino para una amiga de ella, que es amiga de esta casa, de nuestra iglesia manantial del Espíritu Santo. Que el Señor estaba haciendo liberación a ella, porque es nuestro Señor Jesucristo el que liberta y el que decide quién vive y quién muere. Y a través de ella, el enemigo declaró que iban a matar a la otra y que esa noche no pasaba, que habían 6 demonios más poderosos que él, junto con la bruja que la estaba acechando, que vivía al frente de la casa de ella, para matarla. Pero Dios, a través de esta liberación, impidió que los demonios del otro lado cumplieran esa misión, y esos demonios fueron echados a las profundidades del abismo, desde acá, haciendo una liberación indirecta. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que aunque el motivo que ella dio a las tinieblas era suficiente para acabar con la vida de ella, Dios no lo permitió. Porque el que decide sobre la vida y la muerte es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nadie más. El diablo puede declarar muerte, las tinieblas pueden declarar muerte, pero el cielo declara vida. El cielo declara vida. Por eso hay mucha gente, mis hermanos, hombres de Dios, profetas del Altísimo, que quieren un sueño, sueños de tragedias, sueños de cosas malas, sueños que le pasan cosas terribles a las personas y ellos lo toman como si eso fuera verdaderamente lo que fuera a pasar. Dios permite que lleguen esas visiones a los hombres y a las mujeres de Dios, es para que oren, porque Dios no necesita sino uno que crea que se puede salvar, uno que crea que se puede salvar. Jonás no creyó que el pueblo de Nínive se fuera a salvar, pero dio el mensaje y el pueblo de Nínive se salvó. Y él no quería. Entonces, cuando Dios da esa visión es para que esa persona en particular ore, para que eso no pase. Eso es todo. Pero le llega la profecía de tragedia, de calamidades, y el día que eso sucede es porque ellos no clamaron para que eso no sucediera. Entonces se ponen contentos porque viene la tragedia y arrasa y dice, ay sí, así como Dios me lo mostró, así pasó. Dice, y sacan pecho diciendo, yo soy un profeta del Altísimo. Si la profecía, mis amados, es precisamente para deshacer las obras de las tinieblas. Por eso el enemigo persigue a los profetas, para que los profetas no cumplan la misión. Para que los profetas no cumplan la misión. Porque sería muy fácil para las tinieblas, si Dios mostrara la visión, y que así como mostró la visión fuera a pasar. Pero entonces Dios no la muestra, simplemente pasa. Si la muestra es porque hay esperanza. Es porque hay esperanza. El Señor me mostró una visión por su misericordia. De repente me puso en un lugar, como en una montaña. Yo estaba en lo alto de una montaña y había casas. Y yo estaba parado al frente como de una tienda. Y había mucha gente desesperada. Y yo miro alrededor y pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dicen ellas, mire eso que viene allá. Y yo volteo y era un gigante. Más alto que la montaña que estaba al otro lado de frente. Más alto. Y venía ese gigante destruyendo todo. Mire, esa profecía no es para uno llegar y lanzarla así, uy, sí, viene destrucción sobre nuestra ciudad, viene destrucción sobre los hombres, no.
es para que se interceda, para que yo interceda, para que eso no pase. Eso es todo. Esa es la profecía bien entendida. Bien entendida. Entonces los profetas del Señor no se pueden convertir en instrumentos del maligno. La justicia de Dios. Deja que tu justicia, la justicia de estas hijas de Dios, que fue perversa, que no le agradó a Dios, la iba a llevar a la muerte. Pero Dios no lo permitió, Dios no lo quiso así, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, nosotros, mis amados, tenemos que estar siempre para el servicio de la obra, independientemente de nuestro concepto de lo que nosotros creamos. Para el servicio de la obra. Desde niño, mis mayores me enseñaron que a los tuyos, con la razón o sin ella. Es decir, que si alguien en tu casa está siendo perseguido, así tú estés enojado con tu familiar que está siendo perseguido, si puedes hacer algo por él, hazlo. Porque la sangre no se corta ni con machete ni con tijera. Ni con tijera. Por eso, cuando el enemigo mostró que a esta hija de Dios la iban a matar, como hijo de Dios y hermana mía que es, yo pudiendo hacer algo, yo no lo iba a permitir. Y eso fue lo que pasó. Y Dios me lo concedió para alabanza y gloria de su nombre. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Por eso, uno no juzga a nadie. No juzga a nadie para no meterse uno en problemas, para después no tener uno que recibir de lo mismo. No juzgue, no señale, no condene, no murmure. La murmuración es de los peores pecados que castiga el Señor. A Jehová detesta la murmuración. Murmuraron contra Moisés. Aarón y su mujer. Aarón, el hermano de Moisés, y la mujer de Moisés, murmuraron contra él. Y Jehová le dice a Moisés, mira, estaba dándome un paseo por el campamento y oí que estaban murmurando de ti y de mí. Le dice Jehová, pero yo no consiento nada contigo ni con mis hijos. Y le puso una lepra a María, la mujer de Moisés. ¿Y sabe por qué no se la puso a la mujer de Aarón? ¿Y sabe por qué no se le puso la lepra también a Aarón? Porque él era sacerdote. Porque estaba con las vestiduras sacerdotales puestas. Porque si no las tuviera puestas, le había caído la lepra también. Pero Moisés oró y la lepra se le quitó. Pero fue expulsada una semana del campamento. La murmuración es un mal terrible. Cuando un hombre, una mujer de Dios murmura, está violentando un principio divino, algo que no le agrada a Dios. Por eso debemos siempre de estar pendientes sobre la semilla que nosotros estemos produciendo. ¿Qué semilla estamos produciendo? Si estamos llenos de temor de Dios, Dios va a multiplicar esa semilla de temor. Si estamos buscando la presencia de Dios, Dios va a multiplicar esa búsqueda de la presencia de Dios. Si una persona está llena de soberbia, Dios le va a dar más soberbia. Si una persona está llena de rebeldía, la persona va a ser más llena todavía de rebeldía. Porque la semilla que esté produciendo, Dios se la va a multiplicar.
multiplicar. Si una persona anda en justicia, Dios va a hacer que sea más justa. Si una persona anda en santidad, Dios hará que sea más santa porque multiplicará esa semilla. Si una persona está leyendo la Biblia con fervor, Dios hará que la lea con más fervor. Y el que da semilla, el que siembra. 2 Corintios 9:10. Y pan al que come. ¿Quién es? Nuestro amado Dios. Jehová de los ejércitos. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. Es decir, que la semilla que estemos nosotros produciendo, cualquiera que sea buena o mala, Dios la va a multiplicar. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si la persona no se arrepiente, va a sufrir las consecuencias. Pero en este caso, Dios violó aquí su propia ley, porque Él permitió que su hija fuera salvada. ¿Y por qué pasó eso? Porque la noche anterior, los demonios fueron para quitarle la vida. Y ella se enfrascó en oración y llamó a sus hermanos de su iglesia y oraron por ella la noche anterior. Pero esa noche, al día siguiente, que era un viernes, las tinieblas estaban más fortalecidas y ella estaba más cansada. Ese era el día, el último día de la vida de ella. Nosotros, mis amados, caminamos y somos justificados por la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Al que Él quiere salvar, salva, y al que Él quiere endurecer, endurece. El caso es que al final, a todo el mundo, se le pasará la factura de lo que ha hecho con su vida. Aún de los dones, de los talentos que ha dado Dios. Al final se le va a pasar la factura. ¿Qué has hecho con lo que te di? Dice primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primeramente comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al Evangelio de Dios? Si empieza por nosotros, ¿qué esperanza tendrán los que no obedecieron? Justificados somos por la fe y solo somos justificados en el Espíritu, porque en el Espíritu, mis amados, es que podemos dar fruto. Solo en el Espíritu, justificados en el Espíritu. Como dice el libro de Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros, mis amados, toda la iglesia del Señor, somos el fruto de la justicia de Dios. Un fruto comestible. Un fruto apetecible, mis amados. Un fruto codiciable por todo aquel que nos vea. Y que nos vea que para gloria y honra y alabanza de nuestro Señor Jesús diga, yo quiero de eso que Él tiene, yo quiero de eso que ella tiene. Yo quiero comer de eso. Somos el fruto de la justicia de Dios.
Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Si la iglesia del Señor no estuviera aquí en la tierra hace rato, que la tierra había sido destruida. Hace rato. Dios le había dejado al enemigo destruir la tierra, pero como estamos aquí, está la iglesia, Dios no va a permitir que la tierra sea destruida mientras la iglesia esté aquí. Por eso, para Dios poder desatar los juicios que van a venir a la tierra por causa del pecado, por causa de la incredulidad de muchos, por causa de la deslealtad de otros que abandonaron el camino por la apostasía. Entonces, Dios va a permitir que llegue alguien en su propio nombre y gobierne sobre los hombres. Y seguramente a esos iban a seguir. A un hombre que es perverso, malo, muy malo y que va a dominar el mundo y que lo va a someter bajo el yugo de esclavitud, pidiendo adoración para él. Y Dios allí va a desatar los juicios más terribles que se hayan desatado sobre la tierra. Sodoma y Gomorra le van a quedar chiquitos. El diluvio de la época de Noé le va a quedar chiquito. Cuando Dios derrame las 7 copas de la ira. Cuando Dios desate los sellos. Y empiecen a sonar las trompetas del juicio. En ese tiempo, mis amados, en ese tiempo, la única forma de salvarse es entregando su vida por el nombre de Jesús. No hay otra forma de salvarse. Les toca a los que se queden. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a levantar su iglesia, les toca entregar su vida. Ahora en estos momentos, mis amados, el pasaje está de gratis. Para caminar con el Señor en justicia, en lealtad, en obediencia, en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor cuando venga con su multitud de ángeles a levantar la iglesia. Que no nos vaya a pasar como las 10 vírgenes, según dice la Biblia. Las 10 vírgenes eran 10 iglesias que estaban esperando la venida de su Señor, pero 5 de ellas se quedaron dormidas. Todas se durmieron, pero 5 de ellas tenían aceite. Y cuando escucharon que Dios venía, que su Señor venía, entonces como tenían aceite guardado, pudieron recibir a su Señor. Pero las otras no tenían aceite y se quedaron. A esas que se quedaron les tocará entregar su vida a salvarse, porque no guardaron aceite. No guardaron aceite. Nosotros, mis amados, somos el fruto de la justicia de Dios. Así que en este tiempo, según el Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él no dejará para siempre caído al justo. Él no dejará para siempre caído al justo. Decida al justo, Isaías 3:10, que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Así que, mis amados, aportarnos bien en la libertad que Dios nos ha dado y en el temor de Dios. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra bendita y acrisolada es.